Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte nuevamente y darte las gracias por permitirme estar nuevamente contigo o con ustedes para compartir esta vez otro tema de la palabra de Dios. Y hoy estaremos hablando de la soberanía de Dios. Es un tema bastante controversial, pero a la vez, bueno, nos va a ayudar a entender mucho más cuál Dios es en el que tú has creído, o quizás tú que no eres cristiano puedas saber a qué Dios le puede servir y cómo Dios actúa en su soberanía. Le vamos a estar haciendo unas entregas de 12, digamos 12 mensajes. Este es el primero, la introducción. Le saluda a su amigo José Luis Pérez Grimán y espero que estés dispuesto allí con tu Biblia si quieres corroborar lo que yo te digo, para que veas que lo que yo digo no viene por cuenta mía ni por cuenta de hombres, sino lo que dice la palabra de Dios. Mucha gente se cuestiona acerca de la soberanía de Dios, y la soberanía es una palabra que se aplica muchas veces para la gente que quizás no conoce a Dios. La he escuchado más cuando dicen el pueblo es soberano. ¿Ha escuchado usted eso? El pueblo es soberano. Pues déjeme decirle que esa soberanía a la que se refieren esas personas no es la misma a la que se refiere la Biblia cuando hablamos de la soberanía de Dios. Porque, ¿qué intenta la gente decir cuando dice que la soberanía del pueblo es la que gobierna? Bueno, precisamente es cuando el pueblo va y vota, y en democracia dice, sobre todo los políticos utilizan esta frase como un cliché, y dice el pueblo es soberano, para entender que el pueblo es quien gobierna, porque el pueblo es quien vota y elige a un presidente, a un alcalde, digamos a un diputado, etcétera, cualquier cargo público que se va a elegir. Pues la soberanía de Dios funciona de manera diferente, y muchas veces hay personas que no entienden esto y se atreven a cuestionar a Dios, inclusive mismos creyentes, ¿no? Gente que conoce la palabra de Dios, cuando tiene situaciones difíciles suele decir ¿por qué Dios tal cosa? O ¿por qué Dios tal otra cosa? O ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? O inclusive la gente que no conoce a Dios es mucho más severa, y algunos se atreven hasta cuestionar si Dios existe o no, porque se preguntan ¿dónde está Dios? ¿Qué está sucediendo tal y cual cosa? Bueno, precisamente eso vamos a tratar de dilucidarlo hoy a través de estas 12 entregas acerca de la soberanía de Dios. Muchas personas, bueno, hablan y se preguntan, quizá muchos cristianos, ¿por qué si Dios sabía que Satanás se iba a revelar, por qué lo creó? Una pregunta lógica, ¿no? ¿Por qué Dios sabía Dios que Satanás se iba a revelar? Por supuesto, Dios lo sabía. Por ejemplo, hay otras personas que se preguntan, si Dios sabía que Adán se iba a revelar, ¿por qué creó a Adán? O por ejemplo, si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo escogió entre sus 12 discípulos? ¿Por qué escogió Jesús a Judas? Bueno, todo tiene un propósito y todo entra dentro de esa soberanía de Dios que vamos a discutir hoy. Muchas otras personas se preguntan, por ejemplo, si Dios todo es poder, si Dios tiene poder, ¿por qué no destruye a Satanás y se acabó el problema? Simple y llanamente lo destruimos y solucionar el problema. Por ejemplo, también mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios quiso salvar a Daniel del foso de los leones, pero no salvó a Esteban? Esteban fue uno de los discípulos, o una de las personas que seguía a Cristo, que fue apedreado, uno de los seguidores de Cristo que fue apedreado por la persecución de los cristianos, y Dios simplemente no lo salvó. Salvó a Daniel, quizá a un propósito particular. A Esteban no lo salvó, sabrá Dios por qué no lo hizo. Dios tiene su propósito, y de ahí, dentro de eso entra su soberanía. También mucha gente se pregunta, si Dios es amor, ¿por qué permite que haya desastres naturales, que se mueran niños, que muera gente inocente, que mueran ancianos? Bueno, todas esas preguntas las vamos a tratar de dilucidar, sabiendo que Dios es soberano y que la soberanía de Dios gobierna sobre la tierra. ¿Por qué algunos cristianos sufren más que otros? Por ejemplo, ya tomando el punto particular de los cristianos, no de toda persona, sino un grupo especial de personas que han sido escogidas por Dios. Algunos cristianos que sufren mucho, hay otros cristianos que no sufren tanto, hay cristianos que son prosperados, financieramente hablando, hay cristianos que solamente Dios le da a lo largo de su vida lo necesario para vivir, para mantenerse. También hay gente que, digamos que hay cristianos que gozan de buena salud y nunca se enferman, o quizás no sufren una enfermedad más allá de una simple gripe.
como hay cristianos que sufren muchas enfermedades y mueren aún siendo muy jóvenes. El apóstol Pablo oró 3 veces al Señor diciendo que le quitara ese aguijón de la carne, y entiéndase aguijón como metáfora, refiriéndose a una, dicen los teólogos, muchos teólogos, que se refería a una enfermedad que tenía el apóstol Pablo. Simplemente Dios le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Si el apóstol Pablo era un hombre que fiel a Dios, que seguía a Dios, predicaba, hacía todo lo que Dios le decía, se dejaba llevar guiar por Dios en todo lo que... Pablo no hizo nada por sí mismo, todo lo que hizo, lo hizo conforme a lo que Dios le decía. Entonces, porque si fue obediente, Dios le permitió tener esa enfermedad. Bueno, son cuestiones que vamos a estar tratando en todas estas 12 entregas acerca de la soberanía de Dios. Y para tratar quizás de introducir o de comenzar esto acerca de la soberanía de Dios, comencemos definiendo lo que es soberanía de Dios. La soberanía de Dios es el gobierno absoluto, óigase bien, el gobierno absoluto que Dios tiene sobre su creación. Es decir, que Dios es el dueño de la creación, Él creó todo, por lo tanto, Él es el que reina y es la autoridad, el que gobierna sobre todo su creación. Y esto es simplemente porque Él es el dueño. Si creó la tierra, Él es el dueño, ¿verdad? Como dueño, Él hace de lo que Él hizo lo que Él quiere, como quiera y cuando quiera. Es decir, que Dios no le entrega cuentas a nadie y por lo tanto no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer las cosas que tenga que hacer. Su poder y su capacidad son ilimitados. Y por tal razón, porque su poder y su capacidad son ilimitados, por tal razón es soberano. No depende de nadie. Vamos a ilustrarle esto de la manera siguiente. Supongamos que usted, padre de familia, madre, tiene un hijo y quiera disciplinarlo por alguna cosa que él hizo. ¿Iría usted donde el vecino a pedirle permiso para disciplinar a su hijo? ¿Verdad que no? Inclusive si usted está disciplinando de una manera errada, ¿verdad? Inclusive así, usted no le pide permiso a nadie. Y si algún vecino llegara a decirle, ¿por qué estás disciplinando a tu hijo de esa manera? Yo creo que la respuesta más común de usted como padre o madre sería, él es mi hijo. En el caso de las madres dirán, yo lo parí, yo lo traje al mundo, por lo tanto tú no me vas a decir a mí cómo criarlo. Bueno, el mismo caso es Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, ¿por qué pasó esto? O Dios, tú no existes, porque ¿dónde estabas tú, Dios? Hay gente que se atreve a decirle esas cosas a Dios. ¿Dónde estabas tú? Yo creo que Dios te respondería más bien a ti, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo separé los abismos, separé el agua de la tierra, el día de la noche, cuando hice el sol, las estrellas, la luna, inclusive cuando hice el hombre? ¿Dónde estabas tú? Entonces no podemos decirle a Dios ese tipo de cosas, puesto que de la misma manera como tú no le pides permiso a tu vecino para disciplinar a tu hijo, Dios no te va a pedir permiso a ti para actuar sobre su creación y para hacer las cosas que hace. Podemos decir, y de hecho la Biblia lo refleja así, que Dios es omnisciente, es decir, que tiene la capacidad de hacer las cosas como Él quiera. Omnisciente significa que Dios conoce todas las cosas. Es omnipotente porque Él todo lo puede. Y es omnipresente porque está en todas partes. A ver, repitámoslo de nuevo. Omnisciente quiere decir que Dios conoce todas las cosas. Y porque conoce todas las cosas, Dios es el único que sabe porque en determinado momento debe hacer tal y cual cosa. Yo le pregunto a usted, ¿es usted omnisciente? ¿Usted conoce todas las cosas? Por supuesto que la respuesta va a ser no. Y si la respuesta es no, entonces usted no puede pedirle cuentas a Dios por las cosas que Dios hace. Otra pregunta, ¿es usted omnipotente? ¿Todo lo puede? Obviamente que no, es omnipotente. Por lo tanto, no puede pedirle cuenta a Dios por las cosas que Dios hace. ¿Es usted omnipresente? ¿Puede estar usted en todas partes al mismo tiempo, como lo hace Dios? Entonces usted no puede decirle a Dios por qué hizo tal o cual cosa. Entonces, si usted es cristiano y usted todavía se cuestiona o cuestiona a Dios por las cosas que haga, es tiempo de comenzar a dejar ese hábito, digámoslo así, ese hábito o esa creencia, y comenzar a entender un poco lo que significa la soberanía de Dios a través de la palabra de Dios. Si usted no es creyente y cuestiona a Dios, bueno, hoy va a aprender por qué Dios es soberano, y quizás esto lo conduzca a usted a buscar más de Dios y a saber que existe un Salvador llamado Jesucristo, quien ha venido a darle vida y vida en abundancia a todo aquel que crea en Él y confiese su nombre. Nadie puede controlar a Dios, por lo tanto queda,
obsoleta esa idea de que usted puede cuestionar a Dios. Aunque muchos tratan de manipular a Dios, inclusive algunos cristianos, predicadores, tratan de manipular a Dios inclusive con sus ayunos. Voy a ayunar para que Dios me dé esto. Como que si Dios fuera un esclavo o que se dejara manipular por las personas o por lo que tú sientes o por lo que tú hagas. Dios no va a actuar de esa manera, ¿verdad? O que otros tratan de manipular a Dios con oraciones diciéndole o expresando un poder, exigiéndole cosas que a través de oraciones y decretos. Yo decreto tal cosa y le cuentan a Dios a la 1, a las 2, a las 3 ahora. Amigo, déjeme decirle que eso no funciona. Y si Dios llegara a concederle a usted lo que usted le está pidiendo de esa manera, déjeme decirle que no es por lo que usted hace, sino porque Dios es misericordioso y algún propósito tendrá al tratar de conseguirle esas cosas. Pero sáquese de la mente esa idea de que usted puede manipular a Dios a través de un decreto, a través de una oración, exigiéndole a Dios cosas. Nadie le puede exigir nada a Dios, porque Dios es soberano. Dios gobierna, Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere. Vamos un momentico al Salmo 139, el versículo 1 al 6. Aquí vamos a ver un poco ya de manera directa en la palabra, no lo que yo estoy diciendo, de manera directa en la palabra, donde dice que Dios es soberano, una de las razones por las cuales Dios es soberano. Y vamos a estar viendo algunos pasajes donde, de tantos que hay, donde vamos a comprobar que Dios es soberano. El Salmo 139, 1 al 6 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Fíjense, usted dirá: oye, ¿será que Dios es médico? Naturalmente usted podrá pensar como ser humano: oye, Dios me has examinado, porque lo que examinan son los médicos, ¿verdad? Y conocido. Pero fíjense lo que dice el versículo 3: porque tú formaste mis entrañas. Oh, qué tremendo. Dios formó tus entrañas, es decir, que todo lo que tienes dentro de ti, tus órganos, la parte física, pero también la parte espiritual, tu espíritu, tu alma, todo le pertenece a Dios y Dios lo formó. Entonces ahí vemos la soberanía de Dios. Dice: tú me hiciste en el vientre de mi madre. Oye, qué tremendo eso. Me hiciste en el vientre de mi madre. Es decir, que ni siquiera tu madre es soberana sobre ti, sino Dios que te formó a través del vientre de tu madre. Y volvemos al ejemplo que dimos anteriormente. Si una madre tiene la autoridad para decirle a alguien: tú no vas a intervenir en la manera que yo voy a crear a mi hijo, porque yo lo tuve en mis entrañas, lo tuve en mi vientre, yo fui quien lo di a luz, yo fui quien lo traje, yo fui quien lo parí, como lo quiera decir usted. Entonces vamos más allá. Entonces Dios es aún soberano por encima de la madre, por encima del padre, diciendo, porque el salmista dice: tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es decir, que en ese vientre en donde estabas tú, que es el vientre de tu madre, Dios te hizo a ti. Te alabaré porque eres formidable, por tus formidables maravillas, porque tus maravillas son tus obras. Estoy maravillado, dice el salmista. Seguimos, estaba leyendo el versículo 13, pero habíamos dicho que era el salmo del 1 al 6. Entonces el 1 al 6 dice, el versículo 2 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es decir, Dios sabe cuando te acuestas y cuando te levantas. He entendido desde lejos mis pensamientos, o has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios desde lejos, donde quiera que tú estés, entiende tus pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Nada de lo que tú hagas es oculto para Dios. Pues aún no están las palabras en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Antes de que tú pienses lo que pienses, ya Dios lo sabe. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y el versículo 6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Todas estas cosas que el salmista está diciendo, eso es porque reconoce aquí la soberanía de Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos que Dios todo lo sabe, todo lo conoce, ese conocimiento nos va alejando del pecado y nos lleva a una vida más recta hacia Él. Es decir, porque como dice aquí el salmista, que antes de que las palabras estén en su lengua y en su boca, ya Dios las sabe. Cuando tú entiendes eso, cuando tú comprendes eso, te vas a dar cuenta de que si quieres pecar, eso te detiene, porque sabes que Dios es soberano y que conoce todas las cosas, todo lo que tú pienses. Te podrás ocultar del hombre, podrás pecar a escondidas, pero a Dios no le puedes ocultar nada.
Todo esto nos va a llevar a tener una vida más santa porque estamos conscientes de que Dios nos ve, y si Dios nos ve, por supuesto tenemos temor de Él. Sabemos que Dios sabe todo lo que hacemos y pensamos. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Todas esas cosas nos hacen caminar de una manera más recta delante de Dios. Por ejemplo, Jesús conocía el pensamiento de los fariseos cuando los enfrentaba, cuando le decía hipócrita, o cuando Jesús le daba una enseñanza y ellos trataban de tentarlo o confundirlo con una pregunta malintencionada. Ya Jesús sabía en su mente, en la mente de ellos, todo lo que ellos pensaban, y siempre ellos se quedaban maravillados y confundidos y asombrados de lo que Jesús sabía. Él conocía el pensamiento y las acciones de la mujer samaritana, aquella mujer que se encontró y le pidió agua y conversaron, y Jesús le dijo que cinco maridos había tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Sabía que la mujer vendía su cuerpo o era promiscua. Entonces, Dios sabía todo eso, y aquella mujer quedó maravillada, que fue a avisarle a su familia, dándole a entender que había conocido al Salvador. Porque solamente Jesús, solamente el Mesías, el Salvador, podía saber ese tipo de cosas, más nadie. Vámonos un momento a Efesios 1:11. Mientras nos ubicamos aquí en Efesios 1:11, usted también puede hacerlo allí con su Biblia, ¿verdad? En Efesios 1:11 vamos a ver algunas cosas que también hablan acerca de la soberanía de Dios. Efesios 1:11, ya lo vamos a ubicar. Y dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice: en Él asimismo tuvimos herencia, en Dios, ¿verdad? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Palabra clave: el designio de su voluntad. La voluntad y la soberanía de Dios están relacionadas. Dios hace su voluntad de acuerdo a su soberanía. Entonces, este es un versículo y un capítulo de Efesios que comprueba una vez más la soberanía de Dios. Vamos también a ver un momentico allí a Daniel, capítulo 4, versículo 35. Mientras nos vamos ubicando en Daniel, capítulo 4, verso 35, que dice de la siguiente manera. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Oye, qué tremendo, ¿no? Dios no nos está insultando. Simplemente está diciendo que delante de Él somos nada. ¿Entonces lo que significa nada? Nada significa nada. Delante de Dios somos algo tan íntimo, tan mínimo, tan pequeño, que no somos nada delante de Él. Nada de lo que tú hagas, nada de lo que tú consigas, las cosas que logres, puede hacer que tú seas mayor que Dios. Y después dice: y Él hace según su voluntad. Otra vez la palabra voluntad, palabra clave. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Es decir, que Dios hace su voluntad y es soberano tanto en el cielo como en la tierra. Y no hay quien detenga su mano y que diga: ¿qué haces? Repito, no hay quien detenga su mano y que le diga a Dios: ¿qué haces? Allí comprobamos una vez más la voluntad de Dios y su soberanía. No puedes decirle a Dios qué haces, por qué lo haces, dónde estabas tú, Dios, cuando me pasó esto, dónde, por qué, Señor, por qué, Dios,